cual vamos a estar estudiando esta mañana acerca de este tema. Si tú eres estudiante bíblico y tomas notas, el título y el pasaje se encuentran en tu pantalla. El pasaje bíblico es Marcos capítulo 15 y vamos a estar estudiando del verso 21 al verso 40. Marcos capítulo 15 del verso 21 al verso 40 y el título es La crucifixión de Jesús. Lo vuelvo a repetir, buenos días. El título de nuestro estudio es La crucifixión de Jesús. Acá hay más asientos también. Muy bien. Hermana Loida, aquí también hay una asiento. Tú que tomas notas, voy a estar dando 3 verdades del por qué Jesús fue crucificado. Lo vuelvo a repetir, te voy a estar dando 3 verdades del por qué Jesús fue crucificado. ¿Amén, iglesia? Amén. Así que por favor, agarra tu Biblia, ábrela por favor y acompáñame al Evangelio de Marcos capítulo 15 y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo verso 21 al verso 23. Marcos capítulo 15 del verso 21 al verso 23. Acompáñame en tu Biblia. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Verso 22, y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Recordemos, iglesia, que Marco nos había dicho que Jesús en este momento había sido entregado a ser crucificado. Lo cual vemos bíblicamente que Jesús lo sacan de donde estaba con Pilato para que fuera a ser crucificado. Y aquí Marcos inicia en el verso 28 que obligaron a un hombre a cargar la cruz de Jesús. ¿Te diste cuenta quién fue ese hombre? Verso 21. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué? Bueno, puedes hacerte una pregunta. ¿Por qué es que obligan a este hombre Simón a cargar la cruz de Jesús? ¿Sabes? 2 razones. La primera razón, ahí la miramos en tu pantalla. La primera razón es porque Jesús estaba cansado y ya no podía más. ¿Pero qué? ¿Jesús no es Dios? ¿Cómo que ya no podía? ¿Se rindió o qué? No, la Biblia nos dice que Él se hizo semejante a nosotros. Él tomó forma de siervo. Él era Dios mismo encarnado, pero se despojó de eso y se hizo como cualquiera de nosotros. ¿Sabes cuál es buena noticia de eso? Que cuando nosotros estamos pasando por cualquier situación, tú puedes tener la libertad de venir con Jesús y decirle: Señor, estoy pasando por esta situación. ¿Y sabes cómo tú te puedes identificar con Jesús? Que Él pasó lo mismo que tú. Él fue como cualquiera de nosotros en este mundo, solamente que sin pecado. Pero Él vivió como tú y como yo. ¿Crees que la vida es difícil aquí? ¿Sí? Jesús también lo pasó. Entonces quiero decirte esto. Este hombre le empezó a ayudar a Jesús con su cruz porque Jesús estaba cansado y no podía más. Recuerda que una noche antes, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Debes de dormir. Orando. Después de que terminó de orar, dice la Biblia que vinieron los romanos, el ejército y soldados, y tomaron a Jesús y lo llevaron a 4 lugares diferentes. Tú que tomas notas, estudiante bíblico, anota los 4 lugares diferentes donde llevaron a Jesús. Primer lugar, lo llevaron ante el sumo sacerdote Anás. Eso nos dice Juan capítulo 18, verso 13. Ahí está en tu pantalla. Juan capítulo 18, verso 13. Anás era el sumo sacerdote reconocido por el pueblo judío, por las personas. Entonces llevan a Jesús hasta el sumo sacerdote, de ahí lo sacan y lo mandan al segundo lugar. Y es ante el sumo sacerdote Caifás. Entonces, ¿habían 2 sumos sacerdotes? Sí. Uno reconocido por el pueblo judío y Caifás fue puesto por el Imperio Romano. ¿Sabías que el Imperio Romano adoraba a muchos dioses? Y a él no le interesaba la religión de alguien. No le interesaba la religión judía. Que un judío viniera a los romanos y le dijera: ¡Hey, estás blasfemando contra mi Dios!
¿Tú crees que a los romanos les iba a interesar eso si están adorando a muchos dioses? Claro que no. Entonces por eso Roma puso a un sacerdote. Ellos lo tomaron y dijeron: Caifás, tú te vas a encargar de todo lo que es religión con tu pueblo. A mí no me traigas a nadie, tú encárgate. Entonces Caifás fue puesto por el imperio romano, no por el pueblo judío. ¿Entendemos eso? Eso lo vemos en Mateo capítulo 26, verso 57 y Marcos, como lo estudiamos anteriormente. Después de ahí, golpean y lo llevan y fue ante Pilato. Era el gobernador de Judea. Al momento que traen a Jesús y le empiezan a decir quién era Jesús, Pilato escucha que Jesús es Galileo. Entonces, ¿qué hace Pilato? Se lava las manos y dice: por favor, agarren a Jesús y llévenlo ante el gobernador de Galilea. ¿Quién era ese gobernador? Herodes. Y ese es el cuarto lugar donde llevaron a Jesús, ante Herodes. Herodes le hace unas preguntas, Jesús cierra su boca, ya lo hemos visto, y lo manda de regreso ante Pilato. Ahí es donde lo golpean, donde lo azotan, y después donde lo mandan a cargar su cruz e ir y ser crucificado. Por esta razón Jesús ya no podía más. No solamente estaba cansado, estaba golpeado, estaba herido por los azotes que le dieron. Y ahora, pasando por todo eso, le hacen cargar una cruz de madera. Y sabes, era muy pesada. Jesús ya no podía más. Por esa razón obligan a este hombre Simón, para que cargara la cruz de Jesús. La segunda razón, esa es interesante, la segunda razón la vemos ahí en tu pantalla, por qué obligaron a este hombre a que cargara la cruz de Jesús. Y era porque Dios tenía un plan para Simón. Ahí, ¿cómo la ves? Dios tenía un plan para Simón y sus hijos. ¿Sabes? Después de que Simón lleva la cruz de Jesús, en ese momento o después, Simón como sus hijos le entregan su vida al Señor. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque Pablo escribió un libro llamado Romanos, está en el Nuevo Testamento, y en el capítulo 16, verso 13, Pablo le dice a los romanos que les saluden a Rufo, uno de los hijos de Simón. Aquí vimos este nombre, lo que significa que Dios usó a Simón y a sus hijos poderosamente en la iglesia en Roma. ¿Y sabes cuál es la buena noticia para nosotros, iglesia? Que muchas veces estamos pasando por dificultades. ¿Quién está pasando por una dificultad? ¿Una necesidad? ¿Una enfermedad? Todos. Y muchas veces venimos al Señor y le decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tienes en esta situación? Si ya te pedí que me ayudes. Pero ¿sabes? Tú puedes descansar que si estás en la voluntad de Dios y le estás pidiendo ayuda y Él no contesta conforme tú quieres, puedes decir esto: Señor, tú ya conoces mi situación, yo ya la puse en tus manos, tú no quieres cambiar nada. Yo quiero creer que tú estás trabajando en los corazones que están a mi alrededor. Jesús sabía que la situación en la que estaba iba a ser conocer a Simón y después que él conociera al Señor. Pero muchas veces pasamos por situaciones difíciles, pero podemos descansar en eso. En que si Dios no cambia nada, tú puedes decirle: Señor, está bien, ayúdame nada más, pero trabaja en los corazones que están a mi alrededor. Que puedan conocer de ti, Señor. Usa esa situación que yo estoy para compartir de ti, para que te vean a ti por medio de mí, de mi situación. Y eso es una buena noticia para nosotros, iglesia. Si tú estás pasando por cualquier situación y sigues donde mismo, puedes decirle al Señor: trabaja en los corazones, Señor. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Sabes qué es soberanía? Saber más allá. Nosotros no. Nosotros estamos limitados a un tiempo, pero nuestro Dios no. Y Él está trabajando a nuestro alrededor en los corazones, en medio de cualquier situación en la que nos podamos encontrar. Lo importante es que Dios está con nosotros. Amén, iglesia. Y aquí Simón y sus hijos conocieron del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio entonces, iglesia, verso 24 al verso 28. Acompáñame en tu Biblia. Dice: cuando lo hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos, echándole suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los niños. Vemos aquí, Marcos nos dice que Jesús llega al lugar donde lo iban a crucificar y lo crucifican. Y quiero hablarte un poquito de qué era la crucifixión. ¿Sabes? La crucifixión era una muerte espantosa. Este tipo de muerte la inventó los romanos. ¿Sabes con qué intención? Con la intención de meterle miedo a aquella persona que quería levantarse contra ellos. Si tú pensabas levantarte contra el Imperio Romano, tú tenías que voltear a ver a la muerte, la cruz, y decir, lo voy a pensar, porque esa muerte yo no la quiero. ¿Sabes? Era una muerte espantosa. No solamente eras clavado al madero, sino que también la muerte, la forma de muerte en esa posición es que morías de asfixia, no podías respirar. Entonces la única manera de estar ahí colgado y poder sobrevivir es sostener tu cuerpo. ¿Y cómo lo sostenías? Con tus manos y con tus pies clavados. Entonces era una tortura todo el tiempo que podías estar respirando. ¿Por qué? Porque había dolor. Hasta que llegaba el momento que simplemente ya no podías más y te rendías. Y ahí era cuando morías de asfixia. Habían hombres que duraban hasta 6 días o más. No solamente tenías todo ese tiempo, también venían los pájaros y muchas veces empezaban a comerte los ojos, lo que podían. Y sabes, era una muerte espantosa. Si tú solamente no querías rendirte, los romanos llegaban y te quebraban los pies. ¿Para qué? Para que tú ya no te pudieras sostener y así morir. ¿Sabes que así murió Jesús? Jesús murió crucificado. Y lo interesante que nos dice Marcos es que no había una causa. Fíjate la causa que le pusieron por qué crucificaron a Jesús. Verso 26. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Jesús fue crucificado, recuerda siempre eso, por amor a ti. Él murió espantosamente por amor a ti. Eso es lo que nosotros nos esperábamos, pero Él lo hizo por nosotros. Marcos nos dice que fue crucificado al lado de 2 ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Fíjate para qué, verso 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Lo cual aquí llegamos a nuestra primera verdad. Tú que tomas notas, iglesia, primera verdad por qué Jesús fue crucificado. Anótala por favor, primera verdad del por qué Jesús fue crucificado. Para que las escrituras se cumplieran. Para que las escrituras se cumplieran. ¿Sabes que Jesús cumplió más de 100 profecías en su tiempo aquí en la tierra? ¿Sabes que solamente en su crucifixión cumplió 8 profecías que estaban citadas en el Antiguo Testamento, en Salmos, en Amos, en Isaías? ¿Por qué? Porque Jesús vivió conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Y te quiero preguntar, ¿tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Conforme a las Escrituras? Es más, voy a ser más conciso. ¿Tú conoces las Escrituras? ¿Sabes? Es necesario para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y sabes, siempre me encanta verlos aquí. Porque a eso venimos, a estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Pero también te quiero animar a que tú personalmente estudies la palabra en tu casa, en tu tiempo libre. Y así poder vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a las Escrituras. Y Jesús lo hizo, por eso se cumplieron las Escrituras en Él. Amén. Vamos a continuar, verso 29 al verso 37. Por favor, acompáñame. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah!
Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja con vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Verso 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Vemos que Jesús fue crucificado a la hora tercera. En el calendario judío, el día empieza a las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana a las 7 de la mañana es la primera hora. Marcos nos dice que a la tercera hora fue crucificado Jesús. ¿Qué significa? Que a las 9 de la mañana Jesús estaba sido crucificado. Después Marcos nos dice que de la hora sexta a la hora novena, que son las 12 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, hubo neblina, hubo oscuridad, perdón. Y Jesús a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, dijo unas palabras. ¿Te diste cuenta qué palabras dijo? Fíjate el verso 34. A la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puedes preguntarte, ¿por qué Jesús le pregunta esto al Padre? ¿Por qué Jesús le dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes? La respuesta es porque el Padre en ese momento le estaba dando la espalda a su Hijo. ¿Sabes por qué? Por el pecado. En ese instante Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Entonces era la primera vez que Jesús estaba experimentando estar separado del Padre. ¿Sabes por qué? Por amor a ti, te lo vuelvo a repetir. Por amor a ti, Jesús fue a la cruz, y no solamente fue a la cruz, sino por primera vez fue separado de la presencia del Padre, porque estaba cargando con nuestros pecados. Puedes preguntarte, entonces Jesús no sabía que iba a pasar eso. Sí lo sabía, pero Jesús al momento de decir eso está cumpliendo otra profecía. La profecía se encuentra en Salmos capítulo 22, no está ahí. Salmos capítulo 22, verso 21. Fíjate lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús estaba cumpliendo una profecía al decir estas palabras. Pero algo interesante es que Jesús sabía que iba a llegar este tiempo. ¿Recuerdas Jesús orando en el Getsemaní? ¿Qué le decía al Padre? Si es tu voluntad. No le decía si es tu voluntad. Si es posible, haz de mí pasar esta hora que viene. ¿Cuál hora? ¿Crees que la hora de la cruz? No. Él no le temía a la cruz. Él lo que no quería era estar separado de su papá. Por eso oraba. Te pregunto, ¿cuántas veces tú vienes al Señor en oración y decirle: Señor, yo este día no he estado en tu presencia. Yo este día no he sentido tu presencia. ¿Qué está pasando, Señor? Yo no quiero estar así. Yo quiero que estés conmigo, Señor. Para Jesús era muy importante estar en la presencia del Padre. ¿Qué tan importante es para ti? ¿Es importante para ti estar en comunión con el Padre? ¿Sabes? Debería serlo. Es más, debería ser lo más importante para nosotros. Pero muchas veces los afanes de este mundo y muchas otras cosas más, nos enfocamos en eso de vez de Dios. Y sabes, Dios no quiere que hagas eso. Y eso es algo que podemos aprender de Jesús, iglesia. Verso 37 nos dice que antes de morir gritó Jesús: Juan,
capítulo 19, ahí está en tu pantalla. Juan capítulo 19, verso 30 nos dice que dijo exactamente las palabras. Fíjate, después de probar el vino dijo Jesús, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Jesús hizo un grito de victoria. Padre, todo está cumplido. Ya es tiempo. Y Jesús en ese instante muere. Lo cual aquí llegamos a nuestra segunda verdad. Tú que tomas nota, segunda verdad del por qué Jesús fue crucificado. La segunda verdad de por qué Jesús fue crucificado era para cumplir con su propósito. La segunda verdad de por qué Jesús fue crucificado fue para cumplir su propósito. Jesús vino a la tierra con un propósito. Era cumplir la ley, era darnos un ejemplo a nosotros y era morir por nosotros. Y después darnos un nuevo pacto, un nuevo testamento. Pero Jesús vino a esta tierra a cumplir con su propósito. ¿Sabes que Dios tiene un propósito para ti también? ¿Sabes que mientras estés aquí es porque Dios sigue trabajando contigo? Cuando tú cumplas con tu propósito, créeme, el Señor te va a hablar y te va a decir, ya es hora, mi hijo, vamos al cielo. Pero mientras tú estés aquí, el Señor tiene un propósito para ti. La pregunta es si conoces el propósito que Dios tiene para ti. ¿Conoces tu propósito de Dios para ti? ¿Sabes? Puedes iniciar primeramente haciendo 3 cosas. El Señor te lo va a mostrar. Pero mientras tú no hagas esto, créeme, es difícil que tú entiendas cuál es tu propósito. 4 cosas. Ahorita puse 3, pero voy a decir la primera. Primero, tienes que venir al Señor. No esperes tener un propósito en el Señor cuando tú no has venido y no has nacido de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, ahí empieza el propósito de Dios para ti. Mientras tú no lo hagas, Dios no puede obrar en ti. Dios no puede trabajar porque tú le estás rechazando. Segunda cosa, empieza a compartir de Jesús. Empieza a compartir del Evangelio. Tercera cosa, sé un testimonio donde sea que estés. Obviamente mostrando a Jesús en tu hogar primeramente. Sé un testimonio en tu hogar. Sé un testimonio en tu vecindario y sé un testimonio en tu comunidad. Y cuarto o tercero, ahí dice, servir al Señor. Servir al Señor en un ministerio. ¿Sabes, papá, que tienes un gran ministerio tú? Créeme, no es fácil tener unos hijos y guiarlos a las cosas del Señor. Pero eso es tu primer ministerio. Después, tú puedes empezar a servir en tu iglesia. Mientras tú no estés haciendo esto, créeme, es difícil que tú escuches el propósito de Dios. Te voy a decir por qué. Porque la voluntad de Dios es que hagas esto. Cuando tú no haces esto, tú no estás queriendo estar en la voluntad de Dios. Señor, que comparta de ti. Yo no quiero ahorita compartir de ti. No estás en la voluntad de Dios. Que sea un testimonio yo, Señor. No, ahorita no. No estás en la voluntad de Dios. Que yo sirva. No estás en la voluntad de Dios. Pero qué diferencia es cuando tú obedeces. Vas a estar en la voluntad de Dios y Dios te va a mostrar cuál es tu propósito. ¿Qué quiere hacer contigo específicamente? Y sabes, quiere usarte en la iglesia como allá afuera. Y quiere probablemente hacerte un llamado. Puede ser un llamado a misionero, ser misionero. Aquí en tu iglesia como maestro de niños, futuro pastor. Créeme, Dios lo hace. Pero mientras tú no inicies haciendo estas cosas, que son la voluntad de Dios, es difícil que tú entiendas cuál es el propósito de Dios para tu vida. Entonces, tenemos mucho que trabajar, ¿verdad? Haz esto, ora al Señor y Él te va a mostrar cuál es el propósito para ti. Vamos a terminar leyendo verso 38 al verso 39. Dieguito se puso bien contento. Verso 38 al verso 39. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aquí vemos que cuando Jesús muere, sucede algo en el templo. ¿Te diste cuenta en el verso 38?
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahí va a haber unas imágenes ahorita. Para que tú entiendas lo que Marcos está diciendo, te quiero decir primeramente qué era el velo y cómo estaba dividido el templo. El templo lo puedes ver ahí en tu pantalla. Ese es el templo el que construyó. Bueno, hay un templo antes. Bueno, se los van a pasar. Hay un templo donde se reunían los sacerdotes. Era algo que se hacía en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes cada año sacrificaban animales y los presentaban ante Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo solamente podía tener comunión con el Dios cuando hay sangre derramada para perdón de pecados. ¿Verdad que sí? Entonces tendría que haber sacrificios. Lo interesante es que en el templo, había otra imagen ahí enfrentito, está dividido en tres partes. La primera parte era el santuario, la segunda era el lugar santo y la tercera parte era el lugar santísimo. Aquí en este lugar santísimo se encontraba la presencia de Dios. Y solamente se podía entrar a este lugar una vez al año. Y era un hombre que se llamaba sumo sacerdote. Solamente él podía entrar. Y entraba a hacer un sacrificio ahí. Y solamente de esa manera podía el pueblo con Dios tener una relación. Podía tener comunión. Pero estos dos lugares se dividían por un velo. Ahí hay otra imagen. Hay una... ¿cómo tiene la? Ok, está bien. Esos dos lugares se dividían con un velo. Cuando Jesús murió, aquí nos dice Marcos que ese velo se partió de arriba hacia abajo. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Solamente un hombre. Y ese hombre entraba para hacer sacrificios, salir y ahora sí a rogar por los pecados de las personas. Básicamente ese sacrificio, la sangre, cubría los pecados del pueblo, mas no los borraba. ¿Entiendes eso? Los pecados ahí estaban, solamente que estaban cubiertos. Pero cuando Jesús murió, ese velo se rasgó. Y fue Dios mismo. Y eso significa que ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios. No una vez al año, como lo hacía este hombre, cada día. ¿Por qué? Porque ese sacrificio fue Jesús. Jesús fue el Cordero que vino a tomar nuestro lugar. Y sabes, su sangre no cubre nuestros pecados, sino los borra totalmente. Y por esa razón, cuando Jesús murió, automáticamente el velo se rasgó en dos. Y eso nos está diciendo que cada uno de nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Lo cual aquí llegamos a nuestra tercera verdad de por qué Jesús fue crucificado. Tercera verdad, tú que tomas notas de por qué Jesús fue crucificado, para poder entrar a la presencia de Dios. Lo vuelvo a repetir, para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Sabes que ya no es necesario ir con un sacerdote como hoy en día lo hacen? Fui con el sacerdote a confesarme y ahí estás contándole tus penas y él te dice, haz esto y esto para que Dios te perdone. Mentira, eso ya no se hace. Porque el velo fue partido en dos. Porque Jesús murió por ti, Él pagó por tus pecados y por eso ahora tú puedes entrar a la presencia de Dios directamente. ¿Cómo? Por medio de la oración. Cuando tú crees. Entonces ya no es necesario un sacerdote. Jesús es nuestro sacerdote y Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Él, hemos creído en Él. Hebreos, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. ¿Hay alguien aquí que necesita de la misericordia y gracia del Señor? Todos. Tú puedes venir directamente a la presencia de Dios en oración. Ya podemos estar en la presencia de Dios. Ya no necesitamos a un intermediario más.
Jesús es el que dio su vida por nosotros y por eso fue crucificado. 3 razones. Anota las 3 para que las escrituras se cumplieran, por eso fue Jesucristo crucificado. Segundo, para cumplir con su propósito. Y tercero, para entrar a la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar, por favor, y vamos a terminar. Padre, te damos gracias por esta mañana, Dios, gracias